Venezuela, las incertidumbres de la campaña electoral. Inicia en Venezuela la campaña para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, en la que no participará la mayoría de la oposición. Mientras tanto, el país sigue atrapado en la crisis económica que ha llevado al 70% de la población a la pobreza. Profesora María Rosaria Stabili, será una campaña electoral marcada por tensiones sociales. Anunciadas el 2 de julio por el Consejo Nacional Electoral, las elecciones para la renovación de la Asamblea Nacional de Venezuela relativas a la legislatura 2012-2026 se celebrarán el 6 de diciembre. Es difícil imaginar qué tipo de campaña electoral tendrá lugar desde ahora hasta la fecha de la votación, dado que la mayoría de la oposición ha anunciado desde hace tiempo su intención de no participar en la consulta y dado el clima de incertidumbre que reina en el país, afectado por la recesión, la pandemia y las protestas. Probablemente será una campaña marcada por las protestas y la violencia porque imagino que la oposición, que ha decidido abstenerse, no se quedará de brazos cruzados, comenta a Vatican News María Rosaria Stabili, ex profesora de Historia Latinoamericana en la Universidad de Roma III. También porque por razones políticas, pero sobre todo económicas, las protestas en el país continúan, por lo que imagino que será una campaña marcada por tensiones sociales muy fuertes. La oposición. Es aún más difícil predecir las consecuencias de la abstención de una gran parte de la oposición en las elecciones, porque la galaxia de fuerzas políticas que se oponen al presidente Maduro es variada, explica la profesora Stabili. Estamos hablando de un archipiélago de más de 27 partidos. Es una oposición que va desde grupos de la derecha moderada hasta grupos de la extrema izquierda. Sabemos que uno de los más conocidos internacionalmente, Enrique Capriles, que se opone a Juan Guaidó, pensaba participar en las elecciones y solo en septiembre se echó atrás. La oposición venezolana es por lo tanto una oposición unida solo en la abstención. Casi ninguno de los líderes de la oposición más conocidos, agrega Stabili, goza de credibilidad en la oposición, debido a las divisiones internas por cuestiones no solo de posición ideológica, sino también por contraposiciones personales y de intereses vinculados a representantes específicos. La situación social e institucional. En el país que, según recuerda la historiadora, vive su séptimo año consecutivo de recesión, algunos pronósticos prevén una contracción del 20% de la economía a finales de 2020. Otros incluso hablan de un 35%. La situación desde el punto de vista social no mejora, con un 70% de la población en condiciones de extrema pobreza, la clase media prácticamente machacada por la crisis y 6 millones de venezolanos que han abandonado el país. La situación se ve empeorada por la pandemia del COVID-19, que ha pesado aún más sobre la ya grave escasez de necesidades básicas y de combustible. El gobierno, agrega el profesor, ha logrado hasta ahora tener el control del territorio, pero desde el punto de vista institucional Maduro no es capaz de resolver la crisis, sino es con una represión muy fuerte. El pueblo alemán en Venezuela que despierta de la pesadilla del confinamiento. Linda atiende una posada, Rubén cultiva fresas. No son familiares directos, pero comparten el apellido Breidenbach, heredado de los fundadores de la colonia Tovar, un pueblo alemán en Venezuela que intenta despertar de la pesadilla del COVID-19 y la falta de gasolina. La colonia Tovar, Estado Aragua Centro, población de 21.000 habitantes, famosa entre los venezolanos por sus tradicionales casas estilo bávaro de rojizos, techo a dos aguas, vive del turismo y la agricultura. La primera actividad se frenó en seco por el coronavirus con una cuarentena que impidió por meses la llegada de visitantes, y la segunda se vio golpeada por la escasez de combustible que paradójicamente castiga a este país, otrora potencia petrolera. Era como una pesadilla, creíamos que la cuarentena iba a durar unos pocos meses, pero ya llevamos 7 meses. Comenta a la AFP Linda, de 64 años, mientras espera ocupantes para sus cabañas. El gobierno de Nicolás Maduro mantiene vigente una cuarentena declarada en marzo, pero aplica desde junio un esquema que llama 7+7. 7 días de confinamiento radical que obligan a cerrar comercios
excepto supermercados, farmacias y otros establecimientos considerados esenciales, alternados con 7 días de flexibilización que permiten abrir. El turismo fue autorizado hace un mes con protocolos sanitarios, pero debe cumplir con el 7+7. Carteles en las paredes de la posada de Linda exigen usar mascarilla y lavarse las manos. Hemos podido abrir ahorita y esperemos que para diciembre todo mejore, expresa. Los agricultores sí pueden trabajar a diario, pero se ven afectados por la mengua del turismo. La fresa no espera, tienes que recoger 2 veces semanales y salir de inmediato a comercializarlas, dice a la AFP Rubén, de 59 años. Solía vender mucha de su producción a los turistas los fines de semana. Ha debido colocarla fuera del pueblo, haciendo maromas por la escasez de gasolina, agravada durante el confinamiento, situación que también dificulta adquirir insumos como plaguicidas. Se nos ha enredado completamente el sistema de vida, lamenta este hombre de voz ronca y bigote gris. Venezuela, con 30 millones de habitantes, registra hasta el momento casi 100.000 casos de COVID-19 y más de 850 muertos, cifras cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch, que consideran que subestiman el verdadero alcance de la pandemia. El 5 de octubre, Esteban Bocaranda, alcalde de la colonia Tovar durante 20 años, falleció por el virus. Calles vacías. Fundada en 1843 en un valle de fresco clima por colonos alemanes, la colonia Tovar está acostumbrada a ríos de visitantes que caminan entre kioscos que ofrecen todo tipo de hortalizas, dulces típicos y frutas como fresas, moras o duraznos. Muchos disfrutan la gastronomía local basada en carne de cerdo y embutidos. Pero en pandemia sus calles están vacías. Las ventas han bajado muchísimo, comenta a la AFP Natalie Reina, de 34 años, entre las apagadas máquinas de la fábrica de galletas que ha estado por 3 generaciones en su familia. Producía semanalmente unas 200 cajas de 30 paquetes de galletas, comercializadas en negocios de la colonia Tovar y supermercados de ciudades cercanas, como Maracay, la capital de Aragua, a 1 hora en una montañosa carretera de cerradas curvas. Ahora solo produce unas 10 cajas. Natalie abrió un local propio durante la pandemia para venderlas. Paradas, las máquinas se van deteriorando, así que hay que ponerlas a trabajar, dice. De 10 empleados que le ayudaban a ella y a su esposo queda uno. Reinvención. Patricio Rojas, un chileno que hizo de la colonia Tovar su casa, cerró su pizzería durante la pandemia y la convirtió en un abasto. Las ganancias no son extraordinarias, pero da para mantenerse, expresa Rojas, quien también tiene una pequeña posada y una emisora de radio local que dejó de recibir publicidad en esta coyuntura. Todo a 50%, dice un cartel escrito a mano pegado en una tienda de recuerdos donde se venden relojes cucú artesanales importados de Alemania que van de $140 a más de 2.000. Keila Blanco, de 34 años, trabaja allí. Se siente afortunada. Hay muchísimos comercios que han cerrado por la pandemia. Gracias a Dios la tienda todavía la podemos mantener abierta. ¿Cuándo llegan los buques con gasolina a Venezuela y cómo transferir a un familiar en patria? Los expertos prevén que habrá una nueva escasez de gasolina en el país y más tras presenciar las largas colas en las estaciones de gasolina. El combustible de gasolina está siendo un gran quebradero de cabeza para el gobierno presidido por Nicolás Maduro. En los últimos meses se ha presenciado altercados, colas y protestas por la falta de gasolina en las estaciones de servicio. El Sistema de Petróleos de Venezuela, PDVSA, incluso implantó un cronograma a partir del número de placa para llenar los depósitos de los vehículos. Buques de combustible. Debido a la escasez de combustible, el gobierno compró grandes reservas a países extranjeros y se esperan que los buques lleguen a partir del 16 o 17 de noviembre. Los expertos consideran que en unos meses se podría presenciar el mismo problema en el país. Estamos en puertas de una situación que podría volverse complicada para el cierre del año, dijo José Miguel Farías, ingeniero de petróleo y máster de finanzas de LESA. En su momento, las refinerías de Venezuela producían 1.300.000 barriles diarios de gasolina.
y en este momento no llega a los 60.000 barriles diarios. En el interior del país es el más afectado por la escasez de gasolina e incluso llega a ser problemática por las largas colas y protestas que se originan. La gasolina subsidiada se podrá transferir a un familiar a través de la sección Monedero en la plataforma Patria. En esta ocasión será el monedero de gasolina donde habrá que especificar la cantidad, destino, destinatario a la que se quiera mandar la ayuda.